Buenos días a todos. Esta mañana le damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos, aunque sea por medio de tecnología, para alimentar nuestro espíritu y para la predicación de su palabra. Quiero mandar un saludo, es algo que hay en nuestra cultura, a todos los padres esta mañana, que el Señor los bendiga, y les recuerdo que no solo han recibido el privilegio, la bendición de ser padres, sino que también tienen un mandato con ustedes, y lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, ese llamado a llevar a sus hijos a meditar de día y de noche y en todo momento en la palabra del Señor. Entonces los animo, padres, en esta mañana a que esa sea la misión primordial de su vida con sus hijos. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, esta mañana venimos ante ti en humildad, Padre, reconociendo que necesitamos de ti, porque tú eres Dios, porque tú eres el maravilloso creador de todas las cosas, el todo sabio, Señor, el que sostiene todas las cosas con sus manos, el que solo lleva a sus hijos por caminos buenos, llenos de verdad. Padre, a ti venimos reconociendo en humildad que tú eres Dios y que te necesitamos, Señor. Tú nos hablas poderosamente a través de tu palabra, Señor. Así que hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento y traigas convicciones a nuestro corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nosotros, Señor. Bendícenos con tu verdad, Señor. Permítenos meditar en ella, Señor, y protege nuestros corazones de cualquier cosa que no venga de ti. Y atesoremos, Señor, todo lo que viene de ti. Acompáñanos de manera especial este rato, Señor. Sabemos que no es lo mismo cuando estamos reunidos físicamente, pero también creemos que tú has dispuesto y estás en control de toda esta situación, y que es tu deseo que hoy por hoy la iglesia se comunique y se alimente por medio de esto, Señor. Así que bendícenos. Ayúdanos a estar concentrados y a tomar nota, Señor, de esto que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Se los leo en Nueva Versión Internacional, aunque aquí tengo diferentes versiones y hay unas palabras que voy a usar que trae la Nueva Biblia de las Américas para complementar el texto de la Nueva Versión Internacional. Ese va a ser mi texto del cual estaré leyendo principalmente. Dice de esta manera: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. No se extrañen. En la Biblia de las Américas, como les decía, dice: no se sorprendan del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, como si fuera algo extraño, dice otra versión. Al contrario, alégrense, regocíjense, dice otra versión, de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría, para que también sea inmenso su gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios.
Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La semana pasada, Pedro empezaba el texto hablando sobre estos últimos tiempos donde se ha establecido el reino de la tierra, que comprenden desde la encarnación del Hijo de Dios hasta su segunda venida. Y en estos últimos tiempos, Pedro, llamándonos a crecer en nuestro caminar como cristianos, nos decía: esfuércense por tener la mejor relación con Dios. El jueves pasado en el estudio de teología sistemática escuchábamos al pastor Miguel Núñez diciendo: enfoquen su mirada en Dios como el principal llamado hacia la iglesia, no solo en estos tiempos, en todo tiempo, pero hablamos de los últimos tiempos. Enfoquen su mirada a Dios, enfóquense por amar a otros. Decía, en el contexto de la iglesia esto cubre multitud de pecados. El amor por los hermanos, en vez de la disensión, en vez de estar haciendo lo que Dios no nos llama, que puede llevar a los hermanos más bien a pecar, el amor cubre multitud de pecados, evita que el pecado se esparza a través de la iglesia. Esfuércense por ser sensibles a los que los rodean. Usaba la palabra hospitalarios. Cuidar a aquellos, apoyar, amar, traer cerca de nosotros a aquellos que no conocemos tan bien, no solo a los que conocemos bien, sino a aquellos que no conocemos tan bien, aquellos que para nosotros pueden parecer extraños. Con ellos no ignoremos que son parte del cuerpo de Cristo, traigámoslos cerca de nosotros, seamos hospitalarios con ellos y esfuércense por ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Todo esto para la edificación de la iglesia, y obviamente una iglesia que no tiene puertas cerradas, una iglesia que no tiene paredes, una iglesia que empieza por los suyos, pero que se derrama en la comunidad donde fue llamada a servir. Y obviamente todo esto tiene un impacto, porque todo esto se ve. Es la luz de Cristo en su pueblo, es la luz de Cristo en cada uno de los cristianos. Siempre se los he dicho, no hay que esperarse 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas para hacer luz. En el momento en que Dios deposita la luz en su corazón, nacemos de nuevo, nuestro corazón es transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, y ahora somos portadores de la luz de Cristo. Y la luz se ve en un mundo donde reina la oscuridad. Pasamos de ser árboles malos a ser árboles buenos, y los árboles buenos dan buenos frutos, y los frutos se ven. Los frutos se ven, y todo esto tiene una consecuencia, un impacto en el mundo en el que nosotros vivimos. Al mundo no le gusta ver la luz de Cristo. Basta con solo enfocarnos en los versículos que hemos estudiado en la carta de Pedro para darnos cuenta de que nosotros que somos de Cristo, ¿Cristo quién era? Esa piedra viva, ¿verdad? Decía el capítulo 2, escogida y preciosa ante Dios, y por ende nosotros escogidos y ahora preciosos ante Dios, pero dice que es desechada por los hombres. Desechada por los hombres. Dice San Juan en el principio de su evangelio que Jesús vino a los suyos, pero ellos lo rechazaron. Él es la piedra angular, dice, citando el Antiguo Testamento, desechada por los constructores, sobre la cual con el fundamento de los apóstoles se construye en Cristo, porque todo apunta a Cristo. Una casa espiritual hermosa. Los constructores, aquellos que deciden caminar en contra de la voluntad de Dios para la humanidad, rechazan esa piedra angular. Hay un impacto con ser de Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 12, y dice el capítulo 3, versículo 16, que nos van a calumniar, van a hablar mal de nosotros y nos van a tachar de malhechores por hacer el bien.
Nos tratan injustamente, dice el capítulo 2 en el versículo 19. Aquellos que hacen el bien son tratados injustamente y buscan hacernos daño. Capítulo 3, versículo 14. Como Pedro está diciendo también en el texto de hoy, hay un sufrimiento y hay un impacto que es tangible, lo que conoceríamos con las palabras bíblicas y en el mundo del cristianismo como una persecución, como aquello que crece en contra de los cristianos como resultado del odio de la humanidad, de los hombres para con Dios, y por tanto, como un resultado de esto, hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento. Ahora, yo no sé si cuando usted leyó el texto de Pedro, usted siente lo mismo que yo siento. En las palabras de Pedro, en medio de todo ese sufrimiento, hay gozo. Hay un gran gozo. Alégrense, regocíjense, dice Pedro. Y yo no sé si usted se acuerda, pero si no puede leerlo más tarde, el mismo tono lo tenía Pablo en su carta a los filipenses. Y menciono simplemente esa carta porque fue la que enseñamos antes de Pedro. Pablo desde prisión, después de haber pasado todas esas duras penas que él mismo describe, nos entrega una carta donde predomina el gozo, donde está escrita de un corazón lleno de gozo, invitando a los cristianos a experimentar ese mismo gozo siempre. En el capítulo 4, versículo 4, el mismo Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Estamos hablando del apóstol Pablo escribiendo desde prisión, probablemente sabiendo que su ejecución podía darse en cualquier día. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, dice Pablo, regocíjense. Con fuerza lo dice. Y claro, obviamente esto me pone a meditar en las palabras que el mismo Señor Jesús dio a sus discípulos en San Juan capítulo 5. Déjenme leérselas. Dice el Señor Jesús, si permanecen en mí, ¿verdad? Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que den mucho fruto, ¿verdad? Lo que venimos hablando desde el principio por nuestro caminar como cristiano, dando mucho fruto. El Señor permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Los frutos, la prueba de que somos discípulos de Cristo. Esos frutos se tienen que ver. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, llama el Señor Jesús. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Y ojo el versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor Jesús, esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Si no nos está hablando o no estamos siendo exentos o no nos está diciendo que el gozo del Señor solo va a estar en nosotros cuando las cosas estén súper bien, ¿verdad? Y obviamente cuando lo mezclamos con el texto del apóstol Pablo en Filipenses, sabemos que el gozo es permanente en Cristo y que conforme nosotros aumentamos, crecemos, construimos nuestra relación con nuestro Señor Jesús, permanecemos en su palabra y en sus mandamientos, vamos a ir dando frutos. Y dice que como resultado de eso, el gozo de Cristo permanece en nosotros y ese gozo es perfecto. Pero bueno, Pedro en el texto de hoy nos habla de sufrimiento. Aquellos que están dando frutos, aquellos que se están mostrando su vida con Cristo, a esa iglesia que está tratando de perseverar fuerte en la persecución, bajo ese sufrimiento. Gozo también. Quiero que hoy tratemos de, a través del texto de Pedro, meditar para seguir creciendo en cómo nosotros podemos experimentar, encontrar, vivir ese gozo que es una promesa del Señor Jesús para nosotros en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. He tratado de analizar el sufrimiento en diferentes momentos de la vida de nosotros
e identificar cuándo es que hay gozo y cuándo es que no hay gozo. Y he llegado más o menos a una conclusión que espero que usted no sea tan estricto en entender esta ilustración, sino que trate de ir conmigo y aplicarlo para su vida y entender a lo que quiero llegar. Nosotros tenemos gozo cuando nosotros tenemos claro el propósito, cuando nosotros tenemos clara la intención del por qué yo estoy haciendo algo. Cuando tengo entendimiento de la situación que está sucediendo o claro el norte para donde yo voy o entiendo, como le digo, ese propósito o esa intención. Déjeme darle varios ejemplos. El otro día, en la madrugada, aproximadamente como a las 4:30, 4:40 de la mañana, empezaron unos pájaros a cantar, pero yo no les puedo explicar. Es decir, era como si se hubieran tragado un micrófono. Eran unos pájaros que hacían un escándalo increíble, ¿verdad? Y cuando uno es padre, ¿verdad? Y madre, y cuando la esposa está embarazada, los minutos de sueño, ¿verdad? Toman una importancia un poquitito más grande de lo normal. Pues resulta que me tuve que levantar a las 4:40 de la mañana con un foco, no había salido todavía el sol y empezar a buscar en qué palo, porque parecía que estaba parado en la ventana junto al cuarto. ¿En qué palo estaba subido ese super mega pájaro que estaba haciendo ese mega ruido? Y una vez que lo encontré, ¿verdad? Veo yo que es un pájaro así grandísimo y empiezo a hacerle así como shh, y el pájaro me volvía a ver con una tranquilidad como si nada estuviera pasando. Tengo que confesarles que tuve que agarrar una bola de fútbol. No le quise apuntar al pájaro, pero le apuntaba a la rama a ver si salía volando. No pasó, no pasó. Apagué el foco, me devolví al cuarto y ahí traté de permanecer acostado los minutos que podía mientras el pájaro seguía cantando de una manera que no les puedo explicar. Por otro lado, recibo una foto de mi hermano Billy, ustedes lo conocen, de la iglesia, ¿verdad? Donde le anda tomando fotos a pájaros lindísimos, ¿verdad? Unas fotos, hay unos pájaros y los manda. Y cuando uno ve la foto, uno dice, qué pájaro más lindo, ¿verdad? Y hay cierto gozo. Estos son ejemplos muy banales, pero quiero tratar de explicarle al punto en el que yo quiero llegar. Ahora, Billy está experimentando un gozo increíble tomándole fotos a los pájaros. Y yo no experimenté el mismo gozo. Y creo que todo tiene que ver porque yo no tenía entendimiento de lo que estaba pasando a las 4:40 de la mañana. La intención y el propósito de mi corazón estaba nublado y no era el mismo definitivamente del que tenía Billy. Yo después me puse a pensar porque es que Billy sí estaba teniendo gozo viendo esos pájaros y porque yo lo único que quería era pegarle la bola de fútbol a la rama para que el pájaro se fuera, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con la manera en que nos aproximamos a la situación. Yo salgo, como les digo, no entiendo nada y ahora me pongo a pensar. Les voy a escribir el pájaro. Era como un gallinón, probablemente ustedes saben hasta el nombre, probablemente aquí en Guanacaste. Era un gallinón como rojizo, como un terracota, como un color tierra roja, con unas patas rojas preciosas y un pico súper interesante, ¿verdad? Pero yo estaba tan confundido en la situación que aunque lo vi y me acuerdo perfectamente del pájaro, cuando le prendí la luz, no hubo gozo. No hubo gozo. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, no había entendimiento, no sabía qué era el pájaro, mi intención no era disfrutar del pájaro ni del momento, yo lo único que quería era que el tema se acabara. Yo no tenía gozo. Me imagino que si yo me hubiera aproximado al pájaro con un mejor entendimiento de la situación, sabiendo qué tipo de pájaro era, hubiera hasta aprovechado para disfrutar el canto y además la belleza de tener el pájaro ahí parado en una rama donde uno lo puede apreciar, un pájaro que la verdad es que yo nunca en mi vida lo había visto tan de cerca. No hay gozo cuando uno no entiende propósito, intención o no entiende la situación. Otro caso, todos esos son casos muy banales, muy simples, pero es para que usted me entienda. Es como cuando uno tiene que armar una tienda de campaña. Cuando usted tiene que armar una tienda de campaña por primera vez, y si usted no tiene las instrucciones, es imposible que usted vaya a experimentar gozo. Más si usted ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. Conforme usted empieza a entender la dinámica de la tienda de campaña, usted empieza a experimentar gozo. Número uno, usted tiene que entender para dónde va. Es decir, lo que usted está construyendo es lo que lo va a proteger durante la noche y usted va a dormir
usted va a pasarla súper bien. Para los que hemos ido a campamentos de surfeadores cristianos, ¿verdad? Sabemos la dinámica de abrir la tienda y sale una tienda de un color y sale otra tienda de otro color, ¿verdad? Y uno empieza como a experimentar ese gozo conforme la va armando, ¿verdad? Pero va entendiendo primero que todo cuál es el propósito de armar la tienda. Después va entendiendo la dinámica de irla armando, de ir en el proceso, esto va aquí, esto va allá, y de repente usted jala una cosa y eso se empieza a levantar, entonces usted empieza a gozarse en medio del sufrimiento de armar una tienda bajo el sol tal vez y otro montón de cosas. Usted puede experimentar el gozo porque usted entiende lo que está haciendo, entiende para dónde va y entiende el resultado que le va a dar. Si usted no tiene las instrucciones, está bajo el sol y ni siquiera le han explicado para qué sirve lo que está haciendo, es muy difícil que usted vaya a encontrar el gozo. Estaba tratando de pensar en un tercer ejemplo y pensé en mi esposa. El embarazo. Imagínense un embarazo sin saber cuál es el propósito o la intención de Dios y sin tener entendimiento de nada de lo que está pasando. Usted se imagina, de repente algo empieza a crecer aquí, uno no sabe que no hay manera de experimentar gozo en eso. Pero conforme nosotros vamos creciendo en el entendimiento de lo que está sucediendo, cuando usted, ahora que tenemos tanta tecnología y sabemos exactamente todo lo que pasa casi que todos los días, ¿verdad? Cuando usted entiende el propósito hermoso de lo que Dios está haciendo con usted, la intención del Señor por medio de lo que usted está pasando, lo que está pasando en usted, empieza a experimentar un gozo hermoso durante el embarazo. ¿Y por qué no estoy nombrando el embarazo? Porque el embarazo es sufrimiento. Es decir, yo he visto a mi esposa con calambres, he visto a mi esposa con náuseas, he visto a mi esposa sin la capacidad de poder comer cositas que le gusta porque ni siquiera las puede tolerar, no puede caminar, algunas cosas, ¿verdad? Conforme la pancita va creciendo, algunas otras cosas se van complicando. Hay sufrimiento, pero hay un gozo constante en mi esposa durante esta etapa de embarazada porque hay un entendimiento de la intención de Dios. Hay una esperanza, tiene fe en lo que el Señor está haciendo en ella y en eso deposita su corazón y de ahí su gozo. Ahora, el embarazo probablemente puede ser el ejemplo más rico de los que les he dado por dos razones. Número uno, no solo hay entendimiento, ¿verdad?, de lo que está pasando al principio y la esperanza de lo que va a suceder al final, sino que también hay una relación personal. Hay una relación personal entre la madre y en este caso la niña, hablando específicamente de María José. Hay una relación personal que se va elaborando. Ustedes tienen que ver a una madre, bueno, las que han sido madres o los que son padres, o en este caso mi esposa. Ustedes han visto la manera en que se frotan la pancita, la manera en que se gozan cada vez que sienten una patada. Y yo no estoy diciendo que las patadas a veces no duelan, o que no sientan un jalonazo, o que no sea pesado la pancita y demás. Pero hay un gozo constante en todo tipo de situación, y esa relación personal va creciendo conforme el tiempo va pasando, al punto en que yo he escuchado no sé cuántas veces a mi esposa decir: ya la quiero conocer, ya la quiero conocer, ya la quiero tener en mis brazos, ya la quiero tener en mis brazos. Así que de alguna u otra manera he llegado como a este convencimiento de que la falta de gozo en el caminar del cristiano tiene que ver fundamentalmente con la falta de entendimiento, la falta de entender cuál es el propósito, la intención de Dios para nuestras vidas, y la falta de experimentar una relación profunda y personal con Cristo, como estamos ejemplificando en el tema de el embarazo. Y obviamente no estoy diciendo que todas las cosas hay que entenderlas. Nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe. Y recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y es tener esa convicción en lo que no se ve. Pero hay algo que nosotros entendemos detrás de esa fe. Recuerden cómo funciona el Evangelio. El Evangelio trae conocimiento, ¿verdad?, que entra por nuestra mente, y el Señor hace un milagro en nosotros y lo lleva a nuestro corazón, y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero hay un entendimiento detrás de esa fe, sobre quién es Dios, sobre lo que Él hace en nosotros. Y ese entendimiento obviamente va creciendo conforme vamos caminando como cristianos y vamos experimentando, conociendo y estudiando cada vez sobre su palabra, y todo en su palabra nos apunta a una relación
profunda y directa con Cristo. Toda su palabra nos lleva a aprender más de su Hijo y nos invita a tener una relación con Él, donde están las buenas noticias. Está no solo el mensaje del Señor, sino que está la persona de Cristo en una relación íntima con nosotros. Y de ahí ese gozo permanente del que Jesús habla. Yo creo que la iglesia en general, a nivel mundial, ha cometido el error de, cuando presentamos el Evangelio, presentarlo como un plan de salvación, como 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Yo creo que las personas han cometido el error de presentarle ese plan a otras personas no creyentes. Las personas no creyentes han agarrado un plan que en el fondo es como cualquier otro plan de cualquier otra religión, ¿verdad? Que puedan agarrar y decir, vamos a ver si este plan a mí sí me sirve, ¿verdad? Y todavía hasta pasan cierto tiempo estudiando la Biblia y se dan cuenta que el gozo es un fruto que viene por el Espíritu de Dios que está en ellos, y hay un entendimiento, claro, pero falta la relación con el Señor. Cuando hemos presentado el Evangelio, nos ha faltado a la iglesia martillar duro que las buenas nuevas de Jesucristo no simplemente son un plan, sino que es un plan que se lleva por medio de una relación íntima con nuestro Salvador y el que se convierte en el Señor de nuestras vidas. Si no está el componente de Cristo en el plan de salvación, es muy posible que lo que usted tenga son 4 pasos y obviamente le va a ser muy difícil experimentar ese gozo que fue diseñado por el Señor Jesús para experimentarse cuando nosotros permanecemos en Él. No solo seguimos los mandamientos, no solo conocemos los mandamientos, sino que el Señor en ningún momento nos dice, llévese este libro de esta fórmula y vaya y déle solo. No, permanezcan en mí. Mi gozo será su gozo para siempre, dice el apóstol Pablo, también complementando las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, claro, si no tenemos este entendimiento correcto del Evangelio, no solo de las buenas nuevas que revela la palabra de Dios, sino de la relación que ahora tenemos, que ahora podemos tener con nuestro Señor Jesús, va a ser muy difícil experimentar el gozo en medio del sufrimiento. Y creo que aquí es donde Pedro está martillando fuertemente el día de hoy. Pedro desea nuestro entendimiento. Lo ha venido planteando a través de toda la carta. Él ha venido siendo muy claro en quién somos nosotros por medio de Cristo en Dios. Lo que el Señor ha planeado desde antes de la fundación del mundo para hacer con los suyos, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Pedro ha venido siendo muy claro a través de esto, para que nosotros tengamos claridad en la intención y en el propósito de Dios en todo lo que Él hace en nuestras vidas. No el entendimiento de cada cosa como se tiene que dar, pero sí el entendimiento de la intención del Señor con nosotros, para nosotros vivir con esa esperanza y con esa fe que somos llamados a vivir. Pedro desea que como consecuencia de esto nosotros obviamente crezcamos en nuestra relación con Cristo. Esta es la componente más importante. Es solo en Cristo donde nosotros vamos a experimentar ese gozo bíblico y vamos a poder llegar a tener ese mismo sentimiento que tiene mi esposa. Ya lo quiero conocer, ya lo quiero conocer. Conforme experimentamos a nuestro Señor Jesús, crece en nosotros. Cuando nosotros lo conocemos, tenemos una relación íntima y personal con Él, cuando podemos ver quién Él es, lo que Él hace, lo perfecto, lo bueno, la verdad, la luz, lo glorioso que Él es, nada más queremos estar en su presencia. Cuando nosotros vamos y cuando podemos congregarnos en la iglesia y cuando nos permiten cantar, ¿verdad? Porque ahora es una de las regulaciones que parece que van a venir con la nueva apertura de las iglesias, pero cuando nos permite cantar, nosotros queremos cantarle a Jesús, no a la persona que está a la par, ni para que me escuche el pastor, ni para que suene un escándalo. Nosotros queremos cantarle a Jesús por esa relación que nosotros tenemos con Él. Es un resultado de esa relación que nosotros tenemos con Él, que va creciendo conforme la madurez del cristiano va conociendo y va profundizando en esa relación personal con Jesucristo, que nos va a llevar a un punto donde nosotros vamos a estar en el cielo y constantemente vamos a estar adorándolo, donde vamos a estar en esa perfección de relación ya con Él, y ese va a ser
lo que constantemente vamos a estar haciendo. Los cristianos, como resultado de esa relación íntima con el Señor, que viene con el entendimiento de quién Él es y del estudio de su palabra y de la fe y la certeza en lo que el Señor está haciendo en nosotros, nos lleva a ese punto donde queremos cantarle y adorarle y alabarle cada día más. Pedro quiere que nosotros crezcamos en el entendimiento de estas cosas, en el entendimiento de la intención y en el propósito divino del caminar del cristiano, para que nosotros podamos experimentar gozo por medio de nuestras vidas, constante y verdadero, en medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento. Para entrar en detalle en la carta, en el mensaje, en el segmento que tenemos hoy, vamos a desarrollar 4 puntos. Les leo el versículo 12 para entrar en el primer punto de hoy. Recuerden, muy importante ir tomando notas, ¿verdad? Ustedes probablemente es un porcentaje muy bajo de la humanidad el que tiene una memoria tan privilegiada para recordar todos los puntos o las observaciones que se dan en una prédica. Así que mi recomendación siempre es que usted tome notas. El versículo 12 dice: queridos hermanos, no se extrañen, no se sorprendan del fuego de la prueba que está soportando como si fuera algo insólito. Recuerde, Pedro quiere que nosotros entendamos estas cosas, propósito, la intención del Señor y cómo vivir esto en Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen, no se sorprendan, dice la versión Biblia de las Américas, del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Entonces el punto número 1 sería: no se extrañen, no se extrañen. Uno se sorprende solamente cuando no entiende lo que está pasando. Es como cuando usted va a asustar a alguien. Cuando usted logra asustar a alguien, la persona que se asusta es porque no entiende lo que está pasando. La persona viene caminando por un pasillo tranquilo, hay una persona escondida detrás de una pared y usted va caminando y de repente ¡ah! Y usted, que no entiende lo que está pasando, se mete un susto, ¿verdad? Entonces usted se extraña sobre la situación y reacciona asustado. Es lo mismo que una fiesta sorpresa. La fiesta sorpresa, usted se sorprende o se extraña cuando verdaderamente no sabe que hay una fiesta sorpresa. 95% de las fiestas sorpresas, la persona que le van a hacer la fiesta sorpresa sabe que hay una fiesta sorpresa. Pero si la persona verdaderamente no sabe, él es la única persona que se sorprende. Todas las demás personas, cuando gritan ¡sorpresa!, nadie se sorprende, solo la persona a la cual están haciendo la fiesta sorpresa. ¿Por qué? Porque todos los demás entienden cuál es la intención de estar detrás de las cortinas, cuál es el propósito de haber llegado 20 minutos antes y entienden qué significa gritarle sorpresa cuando la persona está viniendo. Entonces, ¿por qué nosotros nos extrañamos? Porque nosotros no tenemos un entendimiento de la intención o el propósito de Dios en lo que está sucediendo. Pedro, una vez más, nos está queriendo ayudar en este tipo de cosas. Número 1, hay que entender que esta es la realidad que todo cristiano está sucediendo. Entonces, lo primero que todo, para no extrañarse del fuego de la prueba que estamos soportando como si fuera algo insólito, o del fuego de la prueba que están soportando estas personas a las que Pedro le escribe, Pedro habla en el capítulo 5 sobre cómo nosotros tenemos que entender que esta es la realidad de todo cristiano. Usted no tiene que sentirse extrañado ni tiene que sentirse sorprendido. Versículos 8 y 9 de primera de Pedro capítulo 5 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, y nos anuncia para que haya entendimiento. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en el versículo 9 dice: pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Esta es una realidad para todos los cristianos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro quiere que sepamos que todos nuestros hermanos a nivel mundial están experimentando este tipo de pruebas también. Eso nos va a ayudar a entender muchísimo mejor la situación y a no extrañarnos tanto.
Otra cosa que nos va a ayudar a entender la situación, ya Pedro la ha enseñado en el capítulo 1 y 2 de esta carta, pero la vuelve a enseñar en el capítulo 2 de su segunda carta. Perdón, capítulo 2 de esta primera carta, en el versículo 21. Si ustedes me siguen, decía Pedro, y ya lo hemos estudiado, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, esto que nos pasa, esto fue lo que le pasó a Cristo. No hay por qué extrañarse, porque la invitación que Pedro nos hizo en el capítulo 2, en el versículo 21, o el anuncio que Pedro nos hace, es que el propósito de Dios al que nosotros hemos sido llamados es a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Y los pasos de nuestro Señor Jesús involucraron este mismo sufrimiento que nosotros experimentamos, y obviamente muchísimo más. Debemos de entender cuál es el propósito también de Dios, la intención de Dios por medio de estas pruebas, por medio de este fuego, por medio de este sufrimiento que Pedro describe en el texto de hoy. Hermanos míos, dice Santiago en el capítulo 1, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No se extrañen, no se sorprendan cuando venga la prueba, cuando venga este fuego del que habla Pedro. Dice, más bien considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarlas. Dice, porque ya saben que la prueba de su fe conduce constancia. Eso es importante, que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Está siendo probada nuestra fe, y eso es importante para el texto de hoy. Una vez más, nos dice Pedro, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y para el mejor entendimiento, no solo Pedro nos viene enseñando sobre este tema, sino que hoy Santiago agrega a nosotros. Todo este fuego, todas estas pruebas son cosas que el Señor está usando para trabajar nuestra fe, para probar nuestra fe, y que por medio de eso ustedes puedan seguir creciendo en santidad, para que la obra llegue a feliz término, dice, para que sean perfectos, maduros, en otras versiones, e íntegros, sin que les falte nada. Así que, queridos hermanos, no se extrañen, no se sorprendan del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Si por toda la palabra de Dios habla de estas pruebas, habla de este sufrimiento, y habla de cómo el Señor tiene una intención y un propósito hermoso y divino detrás de todo esto. Se está ejercitando nuestra fe. Es la fe lo que está siendo probado en medio de este tiempo. Es la fe lo que está siendo trabajada en estos últimos tiempos, en los momentos difíciles. Nosotros podemos gozarnos porque por medio de la prueba podemos ya ahora entender, saber la intención del Señor, que es que está trabajando en nuestra fe, y que más desea el cristiano crecer en fe, crecer en santidad y en nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Y ahora entendiendo que esto es lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está haciendo por medio de estas pruebas. Estamos no solo siguiendo los pasos de Jesús, nuestra fe está siendo trabajada, la obra de Dios se está dando en nuestras vidas, se está llevando a cabo, se está perfeccionando. Pero habla más adelante sobre que el juicio empieza en la casa de Dios. El juicio empieza en la casa de Dios. Dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Este juicio en nosotros viene por medio de estas pruebas. Y en esta prueba nuestra fe es probada y arranca desde aquí. Y dentro de la familia de Dios, dentro de ese cuerpo de cristianos, la iglesia visible, en este caso, se irá
aclarando cuál fe no es genuina, cuál fe está débil y necesita continuar siendo acrisolada como el fuego, decía en el capítulo 1 Pedro, para seguirse fortaleciendo en el Señor, ¿verdad? Y cuál fe es diligente, entiende lo que está sucediendo, escucha lo que el Señor está haciendo a través de ellos, se agarra de Cristo, muy importante, se agarra de Cristo en medio de la prueba y se goza conforme experimenta la obra de Dios en sus vidas. Queridos hermanos, no se extrañen, no se sorprenden. Versículo 12. El fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y vean en versículo 13. Al contrario, alégrense, regocíjense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría, gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Regocíjense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmenso su gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces nosotros, punto número 2, podríamos decir que estamos llamados a regocijarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Vea lo que decía Primera de Pedro en el capítulo 1, ya lo estudiamos, versículos 10 y 11. Los profetas anunciaron de la gracia reservada para ustedes. La gracia reservada para ustedes. Estudiaron cuidadosamente esta salvación, decía, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera después de estos. El sufrimiento en el Señor Jesús y venía gloria después de esto a través de la muerte y la resurrección de Cristo, que sería esa gracia que estaba reservada para nosotros. Nos gozamos no solo de lo que sucedió en Cristo, sino que a través de nuestro sufrimiento, como dice Filipenses en el capítulo 2, por seguir la misma actitud de Cristo, que se humilló, que sufrió y que pasó todo lo que pasó, después fue enaltecido. De la misma manera somos nosotros partícipes de ese tipo de bendiciones. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, dice, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nos gozamos y nos alegramos porque si ahora sufrimos con Cristo, tendremos parte con Él en su gloria. El mismo Jesucristo lo dijo, Mateo 5, versículos 11 y 10, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de gozo y de júbilo, dice la Biblia, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. ¿Cómo no vamos a gozarnos? ¿Cómo no vamos a alegrarnos? Más bien, en vez de extrañarnos, cuando estemos en estas pruebas que estamos soportando como si fuera algo insólito, si el Señor Jesús también le sucedió. Y vean lo que hizo el Señor, Dios, su Padre Celestial, con su Hijo. Y de la misma manera, ahora somos partícipes de esto. Y el mismo Señor Jesús nos llama, el reino de los cielos nos llama dichosos aquellos que estamos siendo perseguidos, aquellos que estamos sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, entre el versículo 3 y el 5. Nos habla sobre lo que el Señor ha hecho en nosotros. Alabado sea el Padre por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una herencia inmarchitable. Nos llama a caminar como Él nos llama. Y dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Dice al final del versículo 6. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, pero hay motivo de alegría todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Entonces nos alegramos y nos gozamos porque entendemos el propósito de Dios, entendemos la intención de Dios a través de estos tiempos de prueba. Podemos experimentar por medio de nuestra relación con Cristo gozo.
Y vean esto que también dice el versículo 13. Al contrario, dice, alégrense y regocíjense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría, su gozo, cuando se revele la gloria de Cristo. Lo que está sucediendo hoy viene a ser un reflejo de lo que usted va a experimentar mañana. Si hay un gozo en usted que es un resultado del entendimiento de lo que Dios está haciendo en usted, es un resultado del fruto, viene con el fruto de su crecimiento espiritual y de su relación con Jesús, ¿verdad? Dice, regocíjense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Esto que usted está experimentando hoy es un indicador de lo que usted va a experimentar mañana, para que sea inmenso su gozo, inmensa, esa es la manera que se describe en la Biblia, la alegría, cuando se revele la gloria de Cristo. Esto de lo que usted está haciendo partícipe hoy, este gozo que usted puede experimentar en medio de la prueba, va a ser inmenso cuando se revele la gloria de Cristo. Es un destello, podríamos decir, de lo que viene mañana. Y nos alegramos porque la persecución es una señal también de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios no es un espíritu de timidez, ¿verdad? Sino que es un espíritu de poder, de dominio propio. Este es el espíritu que está en nosotros. Es un espíritu que nos da este gozo, es un espíritu que está vivo en nosotros, es un espíritu que permite que nosotros nos podamos alegrar en medio de la persecución, es un espíritu que nos está dando la señal de la obra de Dios que está en nosotros. Vean el versículo 14, dichosos ustedes, dice, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Entonces, una vez más, nos alegramos porque la persecución viene a ser una señal para nosotros de que el Espíritu de Dios está en nosotros, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermosa obra está haciendo. Es un espíritu que trae su gozo, su amor, su paciencia, todos los frutos que encontramos ¿verdad? En la Escritura, y además nos da el amor, el poder, el dominio propio para soportar en medio de la prueba. Una vez más, el versículo 14, somos dichosos, nos llama dichosos Pedro, ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Nosotros nos gozamos por esto. Punto número 3, podríamos decir que nos gozamos en el Señor por ser portadores de su nombre. Nos gozamos en el Señor por ser portadores de su nombre. Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, versículo 15, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometidos. Que ninguno sufra por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por andar ahí como de entrometido viendo a ver qué es lo que está pasando. Nosotros debemos de revisar cuáles son las fuentes de nuestro sufrimiento. Si estamos sufriendo por hacer cosas malas que el Señor no nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sufrimiento y usted tiene que revisar su vida para tampoco estarle echando la culpa a nadie más, ¿verdad? Si es la culpa suya, ¿verdad? Tenemos que revisar si es que estamos sufriendo por hacer cosas malas que el Señor no nos ha mandado a hacer. El Señor es muy claro y Pedro ha sido sumamente claro sobre las cosas de las cuales nosotros tenemos esas pasiones carnales, dice Pedro, ¿verdad? De las cuales nosotros tenemos que alejarnos, y que conforme nos alejamos a esas, más bien nos acercamos a Cristo, y como resultado de nuestra relación con Cristo nos vamos alejando de esas pasiones carnales, es decir, dejamos de hacer esas cosas que Dios cataloga como cosas malas que no deberíamos de hacer. Entonces, debemos de revisar cuál es la fuente de nuestro sufrimiento, si estamos sufriendo por hacer cosas malas, o podríamos estar también sufriendo por hacer cosas buenas que el Señor no nos ha mandado hacer. Muchas veces nosotros los cristianos empezamos a hacer cosas que simplemente porque parecen ser buenas ante los ojos de Dios, nos ponen en una posición donde de repente estamos hasta pecando,
porque estamos súper tensos, porque empezamos a hacer algo que creíamos que era bueno y ahora esto se nos vino encima y pareciera que ahora no era el tiempo y hay un montón de estreses a nuestro alrededor. Hicimos un análisis, estamos haciendo algo bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que tal vez lo hicimos en un momento que no era el que el Señor nos estaba mandando a hacer, o nos metimos a hacer algo que no es lo que el Señor nos estaba mandando a hacer, y eso trae sufrimiento. Todo ese tipo de cosas, hacer algo malo ante los ojos de Dios, o hacer cosas buenas, pero no buscando la guía de Dios, va a causar en nosotros vergüenza, y obviamente el reflejo de esas cosas no va a ser alabanza. Dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, dice el versículo 16, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si alguien sufre por ser cristiano. Si nosotros estamos siendo perseguidos y nos dicen, es que vean aquel es cristiano, usted debería decir, sí, ¿verdad? Alégrese, llénese de gozo porque las personas están pudiendo ver en ustedes a Cristo. Y qué más maravilloso que eso, dichoso, dice Pedro, ustedes si los insultan por causa del nombre, dice, porque es que es glorioso Espíritu de Dios está reposando sobre ustedes. Y el Espíritu de Dios no reposa en nosotros para quedarse con los brazos cruzados y decir, yo no voy a hacer nada. No, la obra, dice Pablo en Filipenses en el 1:6, la obra que el Señor ha comenzado, dice que Él está convencido de que la obra que el Señor ha comenzado, Él la va a llevar y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Hay un convencimiento y en eso tenemos nosotros nuestra fe, de que el Señor está haciendo algo en nosotros y eso se ve. Esa es la luz de Cristo, esos son los frutos que dan los cristianos y las personas nos van a decir, es aquel es cristiano y por esa razón van a hablar mal de nosotros, nos van a perseguir. Gloria a Dios, porque se está pudiendo ver a Cristo en nosotros. Punto número 4. Entendiendo los propósitos divinos, nos gozamos en nuestra misión. Versículo 17 al 19 dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Déjeme leérselo en Dios habla hoy. Del 17 al 18. Ya ha llegado el tiempo, dice Pedro. Ya ha llegado. Estamos en ese tiempo en que el juicio comienza por la propia familia de Dios. ¿Quiénes somos la familia de Dios? La iglesia. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Ahí está citando el Proverbio 11:31. Con dificultad se salva. Dice, ¿qué pasará con el malvado y con el pecador? Y dice Pedro una vez más, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Nosotros, entendiendo los propósitos divinos, nos gozamos en nuestra misión. El tiempo es ya y el juicio comienza por la familia de Dios. Nosotros estamos pasando por este juicio, que no es un juicio de condenación, sino es un juicio de purificación, la familia de Dios. Y por medio de estas pruebas, nuestra fe está siendo escrutinada, está siendo revisada por el Señor. Y esas fe genuinas van a seguir creciendo y van a seguir siendo moldeadas y perfeccionadas a través de la prueba. Y es duro. Y menciona el Proverbio 11:31. Es duro para aquellos que son parte de la familia de Dios. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay sufrimiento, sabemos
Pedro mismo lo describe, es una batalla donde tenemos que estar sujetados poderosamente del Señor Jesús, si no es imposible ganar esa batalla. Ha empezado con nosotros y se puede ver así, pero Pedro está diciendo, imagínese qué pasará con el malvado, qué pasará con aquel que desobedece al Señor, qué pasará con aquel, dice, que se rebela contra el evangelio de Dios, contra el impío, contra el pecador. ¿Qué será de ellos? Y una vez más Pedro nos anima. Porque como hemos venido estudiando en los textos pasados, esto Pedro no lo está diciendo para decir, hey, vea, usted le está tocando difícil, pero buenísimo, ¿verdad? Imagínense lo que le va a tocar a él. Sino que yo siento que el corazón pastoral de Pedro, y así lo entiendo yo conforme lo leo, es, vean muchachos, hay un juicio, es real. El juicio ya se está dando sobre la familia de Dios. Es un juicio diferente al que van a sufrir los impíos, los desobedientes y los pecadores. Pero la palabra de Dios es real, se cumple. Y si para nosotros es difícil, sujetándonos de Cristo con nuestro pecado, nuestras incapacidades, también nuestras desobediencias y todo este tipo de cosas que nosotros cometemos aún siendo parte de la familia de Dios, si para nosotros es difícil, imagínese lo que puede ser para una persona que no conoce a Cristo. Imagínese lo que va a sufrir una persona que no conoce a Cristo. Y nos anima una vez más a entender esta realidad para con gozo, ¿sabe qué? Lo que yo entiendo? Para que nosotros con gozo podamos sufrir, pero para que otros vean ese gozo en nosotros, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, y puedan ver a Cristo, al Espíritu de Dios del versículo 14, que está en nosotros, que trabaja en nosotros, a esa relación profunda que tenemos con nuestro Señor y nuestro Salvador, y ellos puedan ir a los pies de Cristo, como Pedro ha venido desarrollando a través de toda su carta, arrepentirse y glorificar a Dios también. Vea cómo cierra el versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador. Entréguense a su fiel Creador. ¿Por qué los cristianos cuando sufrimos más bien echamos para atrás? ¿Por qué los cristianos cuando vemos que ya no nos están dejando de hablar o ya no somos los más cool del barrio o del trabajo, o cuando vemos que ya no nos están invitando a tanta fiesta y a tanta cosa, por qué en vez de entregarnos en las manos de nuestro fiel Creador, más bien decimos, no, yo voy a dejar de ser más bien un toque cristiano, voy a dejar, porque yo me quiero perder de estas otras cosas? Eso no es ser luz. Dice que en medio de esa persecución, en medio de cualquiera que sea el sufrimiento que se presente en sus vidas, entréguense. Dice, entréguense a su fiel Creador. Aquellos que sufren según la voluntad de Dios. No por hacer cosas malas, no por hacer lo que el Señor nos lo ha llamado, por la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y sigan practicando el bien. ¿Por qué? Para que otros puedan ver a Cristo, arrepentirse, ir a sus pies y ser salvos. Pedro quiere que nosotros experimentemos el verdadero gozo. Él nos da a entender quién Dios es. Él nos dice, no se extrañen. Esto que está pasando, así es como tiene que pasar. Así pasó con Cristo y así Cristo está en ustedes. Recuérdense, esta es la misma carta. Todo esto es el mismo regalo de Pedro, de Dios a través de Pedro hacia nosotros. Es esa piedra viva, Cristo, que nos ha hecho a nosotros ahora ser piedras vivas. Está en nosotros. El Espíritu de Dios que nos construye como una casa espiritual, decía el capítulo 2. Y de ahí nuestro gozo, entender lo que el Señor está haciendo. Ir experimentando su plan, sus propósitos, las pruebas, entendiendo las intenciones que Dios tiene a través de ellas por medio de Cristo. Para nosotros gozarnos, que nuestro gozo sea visible, que otros puedan ver a Cristo y lo sigan para vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Padre,
Creo que todos tenemos que confesar, Señor, que la pérdida de nuestro gozo definitivamente se debe al no estar constantemente meditando en tu palabra y al no ser diligentes en nuestra relación personal e íntima con Cristo, Señor. Padre, basta abrir tu libro lleno de verdad, donde tú nada escondes, simplemente explicas, Señor, tus santos propósitos, tus buenos caminos, Señor, para entender lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, entender tu intención de lo que estás haciendo, del espíritu que nos has dado y de la relación que tú quieres que tengamos con Cristo, Señor, para gozarnos en cualquiera que sea la situación. Señor, permítenos revisar nuestra vida. Señor, permítenos entender cada día más tu voluntad para que si estamos sufriendo por vivir tu voluntad, Señor, podamos verdaderamente simplemente entregarnos en tus manos, ser obedientes y entregarnos en tus manos. Y en tus manos encontrar la fuente para poder seguir caminando, haciendo el bien, siendo luz, para que otros te puedan ver, Señor. Verdaderamente predicando a Cristo no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, Señor, para que otros te conozcan y puedan ser salvos, Señor. Te damos gracias por la familia de la fe que nos has dado, por la iglesia Casa Vida, por los tiempos que nos regalas, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, en tu nombre oramos.